Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta tarde de miércoles, le damos gracias por un día más que usted nos ha dado, que siempre usted sea exaltado y que esta palabra que usted nos ha dado cumpla el propósito para que usted nos las ha dado. Sujeto mi mente, mis pensamientos, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi ser, sujetos a Cristo Jesús, al Espíritu Santo de Jehová de los ejércitos, para que esta palabra no regrese vacía, sino que usted obre en cada hijo, en cada hija y en todos los que estamos aquí en la Casa Apostólica, en todos los pastores y pastoras bajo cobertura, y la gloria sea absoluta para usted en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo. Sabemos que Él nos llamó y nos eligió para restaurar todas las cosas, de acuerdo a Hechos 3:21, y de reunir todas las cosas en Cristo, Efesios 1:10. Restaurando y reuniendo todo en Cristo. Y sabemos que hoy el Señor, la predicación que nos ha dado en esta tarde, dice: entrenando tu alma para la vida eterna. Entrenando tu alma para la vida eterna. Generalmente sabemos que cuando recibimos a Jesucristo, ni siquiera sabemos cómo estamos constituidos, formados, porque vemos todas las cosas pues como no conocíamos a Dios, como algo normal, ¿verdad? No pensabas que había un cuerpo, un alma, un espíritu y un ser. Pero cuando venimos a Cristo, vemos que hay esa formación de un ser humano. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Si se dan cuenta, dice todo vuestro ser, habla de ser, habla de espíritu, habla de alma y habla de cuerpo. La mayoría nada más se enfoca de lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Muy pocos hablan del ser. Pero el ser, un hijo de Dios íntegro a plenitud, es que estamos en victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Eso es cuando ya estamos restaurados, nuestra vida. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, pues nos predicaron la palabra y nosotros la recibimos, la palabra de Dios, y desde ese momento pasamos a ser hijos de Dios, en donde Dios obra y se encarga, empezando a trabajar de nuestro interior al exterior. Y entonces, cuando conocemos a Cristo, pues Él va haciendo los cambios, Él va haciendo la restauración, Él va haciendo todo, y lo primero que llega a nuestras vidas es que Dios nos rescata, nos salva. Dios nos salva. Después que Él nos salva, viene la sanidad interior con el ungüento y la sangre de Cristo, y el fuego de Dios nos sana de adentro hacia afuera, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón y nuestro cuerpo como consecuencia. Y después de ahí viene lo que es la liberación, ¿sí? La liberación de las personas de demonios, ¿sí? Entonces, al ser liberado las personas de demonios, viene que es la liberación. Y como
tercer punto, como cuarto punto llega la sanidad física. La sanidad física porque después de ser liberado las personas de demonios viene la sanidad física. Y después de la sanidad física viene lo que es la restauración de nuestra vida, la restauración de nuestro cuerpo, la restauración de nuestra alma y la libertad de nuestro espíritu también, cuerpo, alma y ser. Y después de la restauración viene lo que es la renovación, ¿verdad? Renovación, después de la renovación viene la purificación. Después de la purificación viene la santificación. Y después de la santificación viene de ser un hijo de Dios con la identidad de Cristo a plenitud, como hijo de Dios, como ese poder de autoridad para establecer el reino. Y entonces, después de eso viene la restitución de todo lo que el enemigo te había quitado. Dios se encarga de que todo esa restitución, como hubo en el caso de Job, ¿verdad? Fue restituido Job doblemente de todo lo que tenía de bienes y riquezas. Y entonces, muy poco se habla del alma. Generalmente los pastores y pastoras en las congregaciones e iglesias hablan de cuidar nuestra salvación y muy pocos de cuidar el cuerpo a profundidad, porque nosotros también restauramos la alimentación sana, nutritiva y limpia que habla la Biblia. Los hijos de Dios no tenemos que comer igual que los hijos del diablo, los del mundo. Nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender y a discernir lo que es nutritivo, verdadero, lo que es chatarra, lo que es procesado. Porque hay mucho diabético enfermo en las iglesias y pues a veces cuando uno ora a Dios lo sana, pero después vemos que la mayoría no. ¿Por qué? Porque tientan a Dios. Porque es bien claro, el que destruye el cuerpo, Dios lo destruirá. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, mayoría de los pastores también sí hablan de lo que es cuidar el cuerpo, alimentándolo bien, pero en el sentido de comer, pero no enseñan nutrición verdadera, bíblica. Y entonces, para el cuerpo, porque hay nutrición para el espíritu. Y entonces, cuando no se enseña eso, pues más se te enseña a comer bien, se te enseña a dormir bien y se te enseña pues cuidar tu cuerpo, haciendo ejercicio físico, hasta ahí. Nosotros Dios nos llamó para ir a profundidad. Y hoy el Señor está hablándonos de cuidar el alma. Cuidar el alma. Muy pocos enseñan cómo cuidar el alma. Cómo cuidar, guardar tu alma. Y cómo no perder tu alma. ¿Sí? Nuestra alma es algo que tenemos que saber que es lo que tenemos que cuidar mucho en mayor profundidad de conocimiento, porque el enemigo, su interés de él, de las tres cosas, de los cuatro componentes que forma una persona, lo que ataca es el alma. Satanás ataca el alma, ¿sí? El alma, ¿sí? Entonces nosotros el alma tenemos que cuidarla, porque Satanás ataca el alma, porque sabemos que el cuerpo vuelve al polvo, pero el alma es lo que el enemigo se encarga y sus estrategias es diario de robar tu alma, de que tu alma no entre a la vida eterna. Entonces hoy el Señor nos quiere enseñar cómo cuidar tu alma, cómo guardar tu alma, ¿sí? Y entonces vamos a ver en San Mateo capítulo 16, versículo 26, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, porque la pregunta, ¿qué aprovechará el hombre
si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? Entonces aquí está bien claro que el alma que Dios te ha dado y que Dios me ha dado es muy fundamental que entendamos que vale más que todas las cosas de este mundo, que no se comparan con las cosas de este mundo. Nuestra alma es muy valiosa. Las almas son de Dios y el deseo de Dios es que todas se entrenen, se preparen para la vida eterna. Por eso la pregunta de hoy, ¿has entrenado tu alma para eso? Entonces, aquí estamos viendo que si ganare todo el mundo y perdiere su alma, hablando de una perdición, pero esa perdición no es temporal, esa perdición es eterna. Entonces Dios quiere que nuestra alma se prepare no para la perdición eterna, sino para la vida eterna, que hay una diferencia, vida eterna. Entonces, el alma no es un tema teológico, y a lo extracto. El alma es la dimensión más maravillosa, inquietante, misteriosa, evocativa, crucial, sagrada, eterna, orientadora de la vida, frágil, indestructible, controversial y costosa de tu existencia. Jesús dice que vale más que el mundo tu alma. La pregunta es, ¿no será bueno que aclaremos bien con exactitud lo que es? Otra pregunta, ¿acaso no deberíamos saber cómo la debemos alimentar y cuidar? ¿No valdría la pena saber de qué manera cuidarla? Hay dos cosas que son seguras. Una que tiene un alma, la otra que si no cuida de esa alma, no se salvará. Y la alma que Dios nos ha dado no se puede reemplazar. ¿Sí? Entonces, tenemos que cuidar nuestra alma porque no se puede reemplazar por nadie. Casi siempre nos preocupamos de cuidar nuestro cuerpo, comiendo sanamente, haciendo ejercicio, durmiendo, las horas requeridas, dejando de lado el cuidado y dirección de nuestra alma, siendo esta quien muchas veces rige nuestra voluntad y por lo tanto nuestra conducta, siendo esta positiva o negativa. El Señor Jesucristo nos exhorta a velar por nuestra alma para evitar su destrucción. ¿Sí? ¿En dónde? En San Mateo 10:28. San Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice la palabra de Dios. En San Mateo capítulo 10, versículo 28, dice la palabra de Dios. Y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, el alma también se puede destruir. No solamente perder, destruir. ¿Sí? Pero sabemos que el enemigo de nuestra alma, que es Satanás, él quiere destruir nuestra alma, él quiere que nuestra alma se pierda, que no entre a la vida eterna, él quiere poseer nuestra alma y nosotros tenemos que saber que todos los días Satanás está empeñado y sus demonios y sus siervos los que le sirven a Satanás,
que nuestra alma no entre a la vida eterna, que nuestra alma se destruya, que se pierda. Entonces hay una guerra tan profunda con nuestra alma, ¿sí? Y por eso nosotros, el Señor nos está enseñando hoy, nos va a enseñar cómo cuidar nuestra alma, ¿sí? Sabemos que nuestro corazón, Dios nos habla de guardarlo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber ¿qué significa la palabra destruir primero? La palabra destruir significa morir, significa perder, significa matar, significa perdida. La separación de Dios trae destrucción a nuestra alma. La separación de nosotros de Dios trae destrucción para tu alma. Todos los que no son hijos de Dios, todos los que siguen una religión de las que hay en el mundo, todos ellos piensan que van a ser salvos, pero ellos no saben que no van a ser salvos. Sea un testigo de Jehová, sea un mormón, sea un masón, sea un luciferiano, un satanista, sea un Rosacruz, sea un Sai Baba, sea un Hare Krishna, sea un hindú, sea un maometano, etc. Todos ellos no se va a salvar su alma. Y ellos no saben que no se va a salvar su alma, ¿sí? Si ellos reciben a Cristo, se salva su alma. Pero si ellos no reciben a Cristo, su alma se perderá. Y para ellos, pues es lógico y que en el sentido de que si no quieren nada con Dios, siguen una religión, pues se van a perder. Pero Dios quiere que se salvan y para eso nosotros estamos, que Dios escoge a su pueblo, a su iglesia, a sus siervos, a sus siervas, a sus hijos para predicar a la gente que no conoce de Dios, para que Dios salve las almas de ellas. Y en eso debemos estar empeñados, en ganar almas. Por eso dice la palabra en Proverbios que el que es sabio es el que sabe que el propósito de estar aquí en la tierra es ganar almas para Cristo, ¿sí? Entonces, toda la gente que está en la religión, pues no sabe esto, pero nosotros debemos saber que todos ellos, si no se arrepienten y reciben a Jesucristo, se van a perder. Y por supuesto su alma. Pero nosotros los hijos de Dios, hay muchos hijos de Dios que pues se han apartado de Dios, se han alejado de Dios, no están con Dios y pareciera. Pero entonces, ¿qué los apartó? El pecado. ¿Qué los apartó de Dios? El pecado, la rebelión, el rechazo a Cristo. Vamos en Isaías 30:31, que nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 30, versículo 1. Isaías capítulo 30, versículo 1, ¿sí? Isaías capítulo 30, versículo 1. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, ¿sí? Entonces, toda la gente que no se arrepiente y recibe a Cristo, porque la palabra de Dios es para que tú vengas al arrepentimiento, para que tú vengas a la salvación, para que tú vengas a la vida eterna. Y antes de eso, pues viene el Señor hablando que en este tiempo que muchos se han fiado, todos han dejado a Dios, por 1000 excusas, por 1000 razones, por pretextos, por justificaciones. Y todos saben que existe el Salvador de tu alma, saben que existe el Salvador de las almas, que es Jesucristo, pero ellos no quieren nada con Dios.
Y así están todas las iglesias a nivel mundial. Y más la que se está predicando el Evangelio tal y como está. No quieren recibir alimento espiritual, porque nuestra alma se tiene que alimentar, y es de la palabra de Dios. Y del poder de Dios es el único, el Espíritu Santo, que guarda tu alma y mi alma, no solamente el cuerpo, tu espíritu, tu ser, sino que Él quiere que nosotros entendamos que no hay nadie que pueda salvar tu alma, que no hay nadie que pueda alimentar tu alma, que no hay nadie que pueda sanar tu alma, que no hay nadie que pueda liberar tu alma. Nadie fuera de Dios. Solamente Jesucristo es el que lo va a hacer. Entonces, nosotros tenemos que saber que el pecado es el que hace que las almas se pierdan, por el pecado, por falta de arrepentimiento, por falta de tener un compromiso real y fiel con Dios. En Isaías 31, que es lo que hemos visto. Y vamos a ver en San Lucas 10:16. En San Lucas capítulo 10, versículo 16, dice la Escritura, la palabra de Dios. Dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. ¿Sí? Entonces, nos está hablando aquí la palabra de Dios, ¿sí? Que todos aquellos que dejan al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Que lo desechan, ¿sí? Y aquel que va a predicar, un siervo, una sierva, a su casa, a donde sea, y no quiera recibir de Cristo, no rechazan al siervo de Dios, sino rechazan al mismo Dios. Y tener cuidado, porque rechazar a Dios no es un juego. ¿Qué dice? Destrucción de tu alma, perdición de tu alma. Satanás lo sabe, y por eso le está empeñado siempre atacando tu alma. Que tú no entiendas que tienes que cuidar tu alma, que yo no entienda que todos los días tengo que guardar mi alma, que todos los días tengo que alimentar a mi alma, que todos los días tengo que estar apartado del pecado para que mi alma siga siendo salva, ¿sí? Entonces aquí habla de rechazo, ¿verdad? Un ejemplo, cuando Dios le ordenó a Saúl a destruir a Amalek junto con sus animales, sin embargo Saúl desobedeció no hacerlo. En 1 Samuel capítulo 15, vamos a ver del 1 al 10. En 1 Samuel capítulo 15, versículo del 1 al 10, dice la Escritura, la palabra de Dios. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues será atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, carne, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto y se apartaban los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abig hasta llegar a Ashur, que está al oriente de Egipto, y tuvo vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y al pueblo perdonaron a Agag,
y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y desapreciable destruyeron. Si te das cuenta, está bien claro aquí que cuando nosotros desobedecemos a Dios, nuestra alma está en peligro. Nuestra alma está en peligro. Cuando nosotros somos rebeldes a Dios, nuestra alma está en peligro. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios quiere, nuestra alma está en peligro. Cuando tú te adelantas a los procesos, tu alma está en peligro. Cuando tú todavía no estás preparado para el ministerio y quieres dar pasos cuando Dios no te ha mandado y no te diriges por Dios, está en riesgo tu alma, en peligro tu alma. Podemos ver que el alma de Saúl estaba en peligro porque desobedeció a Dios. Y por eso vemos que después, ¿qué pasó? Lo desechó Dios, ¿sí? Entonces, el desobedecer a Dios pone en riesgo tu alma, la pone en el estado de peligro de tu alma. Peligro tu alma, peligra tu alma cuando tú te apartas de Dios por el pecado, cuando tú te apartas de Dios por la rebelión, cuando tú te apartas del Dios por desobedecer a Dios, tu alma y mi alma están en peligro. Entonces, sencillo, ¿cómo mi alma no va a estar en peligro? Obedecerle a Dios. No ser rebelde a Dios, apartarme del pecado, vivir en santidad. Y sabemos que eso es lo que la iglesia no entiende. Y sabemos que no entiendes desde un principio el compromiso con el Señor. Entonces, el Señor quiere que entiendas que tu alma tiene que estar cuidada, que tu alma tiene que estar salva, que tu alma tiene que estar en santidad, que tu alma debe estar entrenada para vivir como cordero y luchar como el ladino del león de la tribu de Judá. Entonces, saber que hay una guerra por tu alma te va a enseñar a cómo cuidar tu alma, porque hoy está el Señor hablando de cómo cuidar tu alma. Y ya sabemos que el alma que pecare, esa morirá. El pecado trae muerte, muerte de tu alma. No hoy, porque hoy está hablando el Señor del alma, ¿sí? Y entonces aquí se estaba poniendo en riesgo. En 1 Samuel 15:20 dice la palabra de Dios. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Culpó a otros por desobedecer a Dios. Fíjate cómo él culpó a otros por desobedecer a Dios. El justificarnos, el poner pretextos a Dios, el poner excusas a Dios, el condicionar a Dios para obedecerle y servir, hace que tu alma esté en peligro, hace que tu alma se pueda perder, porque generalmente no nos damos cuenta de eso, pero si vas bien y de momento desobedecemos, no estamos en riesgo de que si viene Dios, nos quedemos, porque diario es una lucha por la pelea por nuestra alma. Satanás quiere atrapar nuestra alma, quiere cautivar nuestra alma, quiere poseer nuestra alma, quiere ser dueño de nuestra alma, quiere arrebatar nuestra alma, quiere que nuestra alma no entre a la vida eterna, pero esa es la lucha de él y sus demonios. ¿Y cómo es que él no puede operar cuando nosotros no pecamos? Y si pecamos, en el sentido, porque todos somos pecadores, no hay uno que no peque, pero el problema es que no confesamos, que no pidamos perdón a Dios, que no hablemos la verdad, que no nos sinceremos. Cuando nosotros hacemos eso, nuestra alma ya sale de ese peligro.
Pero hay muchos que al final se perdieron. Iban bien, pero desobedecieron a Dios, cayeron en rebelión, en rebeldía, y entonces vino Dios y ya no entraron en la vida eterna. Y hay otros que vivieron en rebelión, en rebeldía, estuvieron en el mundo, recibieron a Cristo y en su final, ya en la cama, en el hospital, al borde de la muerte, recibió a Cristo y su alma se salvó. Pero nosotros debemos de saber que nosotros no debemos arriesgarnos, no debemos poner en juego eso. No podemos ver las cosas al ahí se va. Es nuestra alma y a Dios le costó su sangre para que nuestra alma sea salva y entre en la vida eterna. Entonces hay que cuidar nuestra alma, que no esté en riesgo nuestra alma, porque en un abrir y cerrar de ojos puede venir Dios, y si no estamos bien con Dios se puede perder nuestra alma. O puede salvarse nuestra alma si nos arrepentimos en el caso de los que no son hijos de Dios. Entonces la desobediencia trae consecuencias. Ezequiel 18:4, el profeta Ezequiel capítulo 18, ¿sí? En Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice la palabra de Dios: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, nomás Dios nos ha dado un alma, pero esa alma tiene que mantenerse en santidad, tiene que mantenerse en libertad, en liberación, tiene que mantenerse esa alma sana. Porque nuestra alma que nos ha dado Dios no puede ser reemplazable, ¿sí? Entonces nuestra alma es el botín que el enemigo quiere tener. Y es la lucha y la pelea diaria por tu alma y por mi alma. Y nosotros quiere, Señor, que cuidemos nuestra alma, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a cuidar? No, dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces el Señor quiere que Él sabe que somos pecadores, Él sabe, Dios, que Él es el único que nos puede perdonar y limpiarnos de toda maldad y sanar nuestra alma. Y Él quiere que cuidemos nuestra alma, que seamos entendidos en este último tiempo, ¿sí? Isaías 16:14. En Isaías 16:14 dice la palabra de Dios, en Isaías 16:14 dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice: Pero ahora Jehová ha hablado, diciendo: De dentro de 3 años, como a los años de un jornalero, será batida la gloria de Moab, con toda una gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. ¿Sí? En Isaías 16:14. ¿Sí? Entonces nosotros sin Dios somos débiles. Sin Dios no somos nada. ¿Sí? En el Salmo 119:5 dice la palabra de Dios, en el Salmos 119:5, ¿sí? Salmo 119:5 dice la palabra de Dios. En el Salmo 119:5 dice la Escritura, la palabra de Dios: Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Sí? Entonces, la forma de guardar nuestra alma es guardar los estatutos de Dios. Todos aquellos que no lo hacen dicen, ojalá, ¿sí? Dice, ojalá, ¿sí? Entonces, muchos no quieren nada de Dios, pues su alma no va a ser salva. Para que entiendan, ¿sí? Y todos aquellos que vengan al arrepentimiento, reciban a Cristo, su alma va a ser salva. Y ya la parte de guardar nuestra alma nos corresponde a nosotros. Dios la salva desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, nuestra alma. Está hablando Dios de nuestra alma. Y Él ya hizo en la cruz su parte para que nuestra alma sea salva. Pero ya cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestra alma nos corresponde a nosotros cuidar diario que nuestra alma se salve.
que nuestra alma entre a la vida eterna. Y muchos no enseñan eso, porque el enemigo lo que ataca diario es que nuestra alma no sea salva. Entonces, tenemos que saber que Dios permite pruebas y luchas, y nosotros tenemos que ir con el consejero, que es Cristo, el Espíritu Santo, y con los hombres, mujeres y siervos y siervas que Él levantó para que ellos edifiquen de manera correcta nuestra alma, en el sentido de consejos, porque está el consejo de las tinieblas y está el consejo de Dios. El consejo de las tinieblas: para tu alma no busques a Dios, no ores, no te congregues, no hagas compromiso, no te afirmes. Esa es la voz del enemigo para que tú pierdas tu alma, y la voz de Dios para que tú guardes tu alma y entre a la vida eterna, que esa es nuestra parte, guardar nuestra alma diariamente. Por eso dice la palabra de Dios, guardar nuestro corazón de toda cosa mala, en el libro de Ezequiel, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestra alma congregándonos, obedeciendo los preceptos, ordenanzas, mandamientos, estatutos, permaneciendo firme, permaneciendo en santidad, permaneciendo en arrepentimiento, permaneciendo en confesión a Dios, permaneciendo siempre agarrado de Dios. Es como nosotros estamos sirviendo a Dios y haciendo su voluntad, es como guardamos y preservamos nuestra alma para la vida eterna. A eso tenemos que entrenar y preparar nuestra alma, ¿sí? En Génesis 49:6 dice la palabra de Dios. En Génesis 49:6 dice la palabra de Dios. En Génesis 49:6, ¿sí? En Génesis capítulo 49, versículo 6, dice la palabra de Dios. Dice la escritura, la palabra de Dios. Dice, en su consejo no entre mi alma. Fíjate, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad descarretaron toros. ¿Sí? Estamos aquí hablando profecía de Jacob acerca de sus hijos. ¿Sí? Entonces, ¿quién aconseja nuestra alma? Debe ser el consejero de nuestra alma, es Dios. ¿Sí? Entonces, su obstinación, la obstinación, que nadie por el orgullo no quieren saber que sea cristiano, que por el orgullo no quieren que sepa que es cristiano, hijo de Dios. Muchos así se ocultan. Entonces, la mayoría que son soberbios pierden su alma, porque no reconocen que el único que la salva es Dios, y si ya saben que Dios la salva, es porque son necios, no quieren salvarse. ¿Sí? Entonces, vemos que nosotros tenemos que buscar ayuda con Dios primeramente, después con tus pastores, después con tus apóstoles, después con un hermano que estés pues apartado para Dios, para que te aconseje de manera bíblica, ¿sí? Y de esa manera seas edificado, aconsejado. Por ejemplo, si te has apartado por el pecado, pues Dios te perdona, y pues todo lo perdona menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Puedes tú estar seguro de eso y venir a Dios, porque hay muchos porque por su pecado ya no buscan a Dios, o por su vergüenza de pecado y que están en el pecado no aceptan arrepentimiento, o que no quieren volver nuevamente a la congregación porque piensan que van a ser rechazados. Pues Dios te dice hoy que no, porque las puertas de la iglesia es para alimentar las almas. La congregación y la iglesia es para ser alimentado tu alma.
La puerta de la iglesia, y la iglesia de Dios es para que el pastor de pastores te edifique, te salve, te perdone, te rectifique y te justifique, y sobre todo es que en él hay amor. En Proverbios 24:6 dice la palabra de Dios. En Proverbios 24:6, ¿qué dice la palabra de Dios? En Proverbios 24:6, sí. En Proverbios 24:6 dice la palabra de Dios: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Sí. Hay muchos pastores herejes que se han apartado de Dios, pero nos hemos dado cuenta que en el trasfondo de todo este asunto, cuando nosotros no entendemos que nosotros no somos jueces de nadie, nosotros no podemos hacer esa función de juez, porque el único juez que lo va a hacer en su momento es Jesucristo. Y entonces hay gente que se dedica a enjuiciar a los que están mal, se dedica a difamar a los que están mal, pero Dios no nos llamó a hacer eso. Dios nos llamó a edificar, Dios nos llamó a sanar su alma, Dios nos llamó a aconsejar su alma, Dios nos llamó a cuidar su alma de los congregantes. Pero también sí se dejan, pero también sí quieren, pero también sí lo piden, pero también sí se acercan, porque un pastor no puede pastorear almas si las almas no quieren ser pastoreadas por el pastor, ¿sí? Entonces, la función de los pastores es que cada uno de nosotros cuidemos de tu alma. Pero si tú quieres, porque una parte es que nosotros oremos por ti, intercedamos por ti, se haga guerra espiritual a tu favor, pero hasta ahí. Hay muchas almas que sí se acercan a pedir consejo para su alma, a tener refrigerio para su alma, a pedir ayuda, pero hay muchos que por su obstinación no se acercan y pierden su alma, ¿sí? Porque piensan que la iglesia los va a acusar o condenar. Nosotros, la iglesia no tiene facultad para condenar. El único que condena es Dios. Y el único hereje verdadero en profundidad es Satanás. No son los pastores o pastoras. Muchos empezaron bien y muchos están ya, su alma está en focos rojos, hablando de focos verdes, amarillos y rojos, en un semáforo. Foco rojo, su alma está en peligro si ese pastor no se arrepiente y vuelve al Evangelio, vuelve a predicar la doctrina completa de Dios, la sana doctrina, vive a predicar la palabra tal y como está, sin aumentar ni quitar a la palabra de Dios. Entonces, mientras esos pastores o pastoras no vengan al arrepentimiento, entonces su alma está en peligro, ¿sí? Entonces, pero ¿quién es el autor de que les ha engañado a esos pastores y pastoras? Es atrás de él el hereje, número uno y verdadero, es el espiritual hereje que es Satanás. ¿Sí? Ese es, no son los pastores, les engañó, los sedució, pero atrás de ellos el verdadero hereje es Satanás. ¿Sí? Entonces, tu verdadero enemigo hereje es Satanás, que ha metido muchas herejías en las iglesias y congregaciones usando a siervos que no quieren hacer la voluntad de Dios, que no quieren predicar por gracia, que no quieren predicar por amor, que quieren ser famosos, que buscan la fama, que buscan la plataforma. Ahora y por hoy las iglesias son como pasarela de modas. Hoy por hoy las iglesias son vanidosas. Solamente mercaderes del evangelio, muchos predicadores, son vividores del evangelio. Y por eso se agendan y vienen de un lugar a otro buscando pues que les den un lugar. Pero nosotros hemos pues tomados por Dios hace ya 10 años y vamos para 11, en el cual Dios nos dio la visión de no vender la visión por nada, de no hacer alianzas
con nada, con nadie que no traiga esta doctrina, que es esta doctrina de la palabra de Dios y la visión de la restauración de todas las cosas y todas las cosas en Cristo. Es decir, solamente hablar y decir lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo predico y lo enseño. Entonces, todos aquellos que están predicando herejías, sus almas están en peligro. ¿Y cuáles son los que sus almas están en peligro? El Señor quiere remarcar todos aquellos que dicen que Dios es supernatural y otro sobrenatural. Cuando alguien no lo entiende esto, pues yo no discuto, simplemente le pregunto, ¿está escrito así? No, pues no está. Entonces no hay punto, se acabó, no hay discusión. Ahora, cuando yo digo eso, no quiere decir que yo no crea en milagros, en sanidades, en liberaciones, en portentos, en milagros. No, yo creo y sigo creyendo en el Dios de los milagros, que es Jesucristo, pero por la autoridad de la palabra de Dios, por su poder de la palabra de Dios. Y no tengo que usar esa palabrita sobrenatural o supernatural, porque es una herejía. Es una herejía. Ya estudiándola a fondo, es una herejía. Pero, pues, todos aquellos que siguen hablando eso, pues allá ellos con Dios. Ellos entregarán cuentas con Dios. Pero nosotros, Dios nos llamó para no caer en esas trampas herégicas de Satanás. Otra es de que Dios controla, toma el control y está en control. Pues no dice la palabra de Dios así. Nunca lo verás de Génesis a Apocalipsis. Todos aquellos que están hablando eso, pues es herejía porque no han estudiado la historia de la iglesia y porque, pues, si no disciernen, Dios cómo te va a controlar. Dios cómo te va a forzar y a manipular. Si Él es Dios, por eso te dio libre albedrío para que tú escojas la bendición o la maldición, para que tú escojas servir al diablo o servirle a Dios. Dios te dio libre albedrío. Y entonces, como Dios te dio libre albedrío, tú tienes que entender que Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio. Dios, eso dice su palabra. Porque Dios no controla, el que controla es Satanás. La otra herejía es que dicen que Dios tiene la última palabra. Es una herejía sutil, engañosa, disfrazada y silenciosa que por años y décadas ha caído la iglesia en esa herejía. Porque Dios nunca tendrá la última palabra. Pero es que es un decir, pero es que así me enseñó mi pastor, pero es que así lo aprendí. Bueno, esa es otra cosa, pero la Biblia no habla eso. Porque si fuera Dios el que tiene la última palabra, entonces no sería Dios. Pero Satanás quiere ponerse en el primer lugar. Entonces, si Dios tiene la última palabra, entonces ¿quién tiene la primera palabra? Dios tiene la primera palabra eternamente, porque Él habló de lo espiritual y se hizo el mundo físico. Pero esa herejía es como dicen, es como predicar con chistes. Piensan que predicar con chistes a Dios le agrada. Pues Dios no le agrada predicar con chistes, menos con herejías. Porque un verdadero siervo de Dios no predica herejías, no predica su personalidad, no predica adoración a Él, no. Sino adorar a Dios y predicar su palabra tal y como está escrita. Entonces Dios tiene la primera palabra aquí y eternamente. Siempre su primera palabra. Pero es que ya fui con el doctor y me dijo que no hay solución para su problema de salud. Es que ya fue con el abogado y no tiene, le cobran bien caro para que saquen su asunto, pero ellos llegan con esa mentira herégica, pero es que Dios tiene la última palabra. Y luego les preguntan, pero es como un decir. No, es un decir. Aquí las cosas como son. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. Dios no puede tener la última palabra nunca. Entonces hay que desechar esa herejía de que Dios tiene la última palabra. Y todos los siguientes que derriba a tus gigantes. Satanás no es un gigante.
Ya está destronado, destruido. El estatus de Satanás es que está destronado, está derrotado. Fue vencido, está destruido y destronado para siempre. ¿Sí? Entonces fue vencido, fue destronado, fue destruido, ¿sí? Y derrotado para siempre. ¿Sí? Ahora, Él tiene derecho solamente por el pecado que tú y yo cometemos y por la rebelión a Dios. Solamente ahí. Pero el único gigante, el verdadero y único, es Jehová de los ejércitos. Pero es que la palabra habla que habría hombres de 2 metros de estatura. Pues sí, pero eso no es un gigante. Pero esas herejías que le dan más exaltación a Satanás, a decir que el diablo es gigante, derriba a tus gigantes, ellos no lo entienden, que sutilmente no han caído en esa trampa por años, siglos. Pero Dios nos llamó a hablar la palabra. El único gigante es el soberano, el eterno, el fuerte de Jacob. Entonces, otras 5 que me está trayendo ahorita el Señor, cuando inconscientemente o conscientemente decimos, te invito a mi iglesia. Esta iglesia la fundó mi papá, pero ya no está, ya partió con Dios. Yo soy el fundador de este ministerio. Yo soy estas almas son mías. Estos pastores son míos. ¿Quiénes se creen ahí dueños? Los concilios, las alianzas, las asambleas de pastores. Donde está el gobierno democrático, no el gobierno teocrático, donde Dios pone y Dios quita. Entonces, todas esas herejías últimas que estoy mencionando, que se ponen en el lugar de Dios, ponerte en el lugar de Dios, diciendo que esa iglesia es tuya, que esos ministerios son tuyos, que esas almas son tuyas, que esos dones, que esos ministerios, que esos pastores son tuyos, pues es ponerte en el lugar de Dios. Y ponerte en el lugar de Dios es un pecado de muerte. Y ese pecado de muerte, que te va a traer muerte para tu alma. Por eso he estado hablando que hay falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y hermanos. Y entonces, si no se arrepienten, sus almas están en foco rojo de perderse. Por eso Dios está hablando hoy para el que predica, para el que enseña, que tengamos cuidado cómo estamos hablando, porque esas herejías te pones tú en el lugar de Dios. Y ponerte en el lugar de Dios es caer en la trampa que Satanás se quiso ponerse en el lugar de Dios y sentirse como Dios. Fíjate, por eso hay pecados de comisión, omisión o de muerte, pero los pecados de muerte, para los que predican, si no predican la palabra tal y como está escrita, sin aumentar ni quitar, está su alma en perderse, porque dice la palabra de Dios que el que le añada, vendrán las plagas que están escritas en la Biblia. El que le quite, será borrado su nombre del libro de la vida, no tendrá parte en el libro de la vida. Entonces es delicado predicar y es delicado invitar a cualquiera a predicar a la congregación, a la iglesia del Señor. Tenemos que cuidar qué se está predicando, qué se está enseñando, porque aquí no se trata de mis intereses, no se trata de mercadería, no se trata de poner en riesgo la iglesia, las almas. Fíjate, cuando un gobernante o de una nación no toma decisiones con sabiduría, pone en riesgo no solamente su país, sino las naciones. O por no saber hablar, se entromete en asuntos ajenos, en pecados ajenos, y entonces pone en riesgo su vida, y no solamente de su vida, de la nación. Por eso Dios no nos llamó a ser jueces. El único juez es Dios. Él le corresponderá hacer el juicio de la perdición de tu alma o salvación de tu alma, porque Dios está hablando de guardar tu alma. Entonces es una forma de guardar nuestra alma los que estamos predicando,
predicar la palabra como está escrita. Entonces, también sabemos que cuando hay sentimentalismo, mucho se pierde. Hay muchos que están en una iglesia donde la doctrina ya está alterada, ya se mezcló. Ya no es la doctrina de Dios, pero ellos dicen, es que yo amo a mi pastor, yo aquí nací y aquí seguiré. Fíjate. Y eso hace que su alma esté en peligro, porque está en una iglesia donde ya no está Dios. Y entonces, ¿de qué sirve que haya multitudes si Dios ya no está ahí? Tu alma no va a ser salva porque no está siendo edificada por la verdadera palabra de Dios. Pero si tú escuchas este mensaje, ven al arrepentimiento. Venga, busca una iglesia que no quede cerca de tu casa, sino que esté lo más cerca, pero sobre todo que se esté predicando la palabra de Dios. Porque de las 7 iglesias del Apocalipsis, pues ninguna no tuvo reprensión. La que tuvo menos fue Filadelfia. Apocalipsis 3, 8 y 9. 3, 7 y 8. Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Guardar la palabra de Dios y no negar el nombre de Dios a todos los que predicamos, eso va a hacer que seamos salvos, nuestra alma sea salva, porque estamos predicando la palabra de Dios. Por eso es guardar su palabra y no negar su nombre, para que nuestra alma se salve. Claro que el éxito del ministerio es que el pastor, su familia, sean salvos, primeramente. Porque Dios nos ha hablado que muchas siervos y siervas están predicando y está bien, pero sus hijos están en el mundo, están en los vicios, están en las drogas, los hijos de los pastores y pastoras y de los 5 ministerios. Entonces, han perdido la batalla en cuidar y preservar el alma de sus hijos, de sus hijas. ¿Y de qué sirve que tuviera una iglesia grandísima? Pero si su principal objetivo ha fallado, cuidar el alma las almas de sus familias. Dios las cuida, pero nosotros tenemos que cuidarlas como instruyéndonos en la palabra, en el servicio a Dios, en el temor a Dios. ¿Sí? En San Mateo 10:37 dice la palabra del Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 10, versículo 37. Estas herejías son una de las primeras, pero hasta ahorita hemos sacado 55 herejías de la iglesia del Señor y de esta casa apostólica y de las que tienen esta visión, de los que Dios entronó en esta visión para México Naciones, y también los pastores, y para la iglesia del Señor. Eso quiere el Señor, volver al Dios de la Biblia, a su palabra, y donde todo vuelve a Cristo, no a una alianza de pastores, asamblea de pastores, concilio de pastores, porque la mayoría de ellos se ha perdido y está en riesgo sus almas. En San Mateo 10:37 dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. En San Mateo capítulo 10, versículo 37, ¿qué dice la palabra del Señor Jesucristo? ¿Sí? Dice la palabra de Dios: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros no entendemos que Dios quiere que nuestro cuerpo, alma, espíritu y ser estén sujetos a Dios. Y sabemos que Dios quiere que le adoremos en espíritu, ¿sí? Y también donde entran nuestras emociones. Hay muchos en la iglesia que son emocionalistas, que dicen, hoy no sentí la presencia de Dios. Otros dicen, hoy no me dan ganas de ir a congregarme. Hoy no tengo deseos. Hoy no tengo ganas para ir. Esos son emocionalistas. Hoy no quiero orar. Son emocionalistas. Hoy no tengo tiempo. Son emocionalistas. Y sus almas están en riesgo de perderse.
Si viene Dios, imagínate, no te salva, no se salva tu alma, ¿sí? Vamos a ver en Génesis 12:1. Génesis 12:1, dice la palabra de Dios en Génesis 12:1, ¿sí? En Génesis 12:1, ¿sí? En Génesis 12:1, ¿sí? Dice la palabra de Dios. En Génesis capítulo 12:1, dice la escritura, la bendita palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. O sea que hay momentos que familias enteras van a buscar a Dios. Pero a veces, a través de las pruebas que Dios permite, y batallas y luchas y desiertos, ya nomás va el papá. Y los demás ya no quieren ir. Y el papá sabe que él es el padre de familia que tiene que cuidar las almas de los demás. Pero la salvación es personal, el compromiso es personal. Las cuentas con Dios van a ser personales. Y entonces la salvación de tu alma y de mi alma es personal. Tú eres el que en última instancia vas a tomar decisiones, vas a tomar consejo para tomar decisiones para cuidar tu alma hasta el final, hasta que Dios nos llame a su presencia, a servir, adorar y congregarnos, donde las emociones no sirven, donde los sentimientos no sirven. Es que no voy, es que yo no me salgo de esa iglesia aunque tiene herejías, porque amo a mi pastor. Entonces no ama al buen pastor, al pastor de pastores, porque muchos se quedan por sentimentalismo en el pecado y mueren. Muchos se quedan en emociones y mueren, porque en donde están es pura emoción, puras luces, focos, entretenimiento, comida, vendimias, pasarelas, pasatiempos. Ven a la iglesia como un buffet, comen lo que quieren, van cuando quieren y se van, sin compromiso. Pero esas almas están en peligro. Dios nos está llamando hoy y nos está enseñando cómo cuidar nuestra alma, ¿sí? Porque el Señor, Él ya hizo su parte para que tu alma no se vaya al infierno, ni mi alma. Pero la otra parte es que nosotros todos los días tenemos que guardar nuestra alma y cuidar nuestra alma y alimentar nuestra alma. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy. La gloria sea para Jesucristo y que esta palabra sea edificación. Paz de Cristo, bendiciones.